Vía telefónica está con nosotros Laura Aragón, activista social y es fundadora de la asociación Mukira, que significa Mujeres Traumadas, si no me equivoco. Si no, corríjame, Laura. Buenos días. Así es. Hola, ¿qué tal? A ver, buenos días. Estás en lo correcto. Pues usted ha documentado en un ensayo los casos donde las mujeres han sentado precedentes en los juicios orales aquí en el Estado. Además, fue premiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo nace la inquietud para escribir este ensayo que documenta estos casos donde se obtuvo justicia pues para las mujeres aquí en nuestro Estado? Así es. Mira, a ver, sabes que es difícil, como todas y todos sabemos, obtener justicia en México. Hay una percepción de que predomina la impunidad. Y en el caso de las mujeres es todavía más difícil porque hay todavía muchos prejuicios y estereotipos de género y machismo. Entonces todo esto hace que sea difícil obtener justicia y obtener sentencias favorables, y me pareció que era muy importante, ante las insuficientes resoluciones, poder documentar prácticas judiciales ejemplares e inspiradoras en el sistema acusatorio, y fue precisamente un grupo de mujeres, abogadas chihuahuenses, que lograron modificar resoluciones judiciales a favor de las mujeres, y fue Chihuahua también además pionero en el sistema acusatorio, en los juicios orales. Y el ensayo documenta dos casos, el de Marta Olivia y el de Rosa Emma, que en primera instancia se les negó el acceso a la justicia, y luego con la participación de un grupo de abogadas y de ellas mismas lograron obtener estas sentencias favorables. Laura Aragón, muy buenos días. ¿Cuáles serían los aspectos más representativos que ilustra este ensayo? Habría, yo creo que dos que son relevantes. Uno, en el caso de Marta Olivia, es la parte del estrangulamiento. Ella es una mujer que fue víctima de violencia, como 18 millones de mujeres lo han sido, de acuerdo con estadísticas del INEGI, y ella sobrevivió a un intento de homicidio, y en una primera instancia la jueza minimizó los hechos y luego se logró acreditar que el estrangulamiento pues era efectivamente una forma de intento de homicidio muy grave. Y esto es muy importante porque de hecho es la segunda causa de homicidios de mujeres, el estrangulamiento, con 18.7%. Y el segundo caso es la historia de Rosa Emma, también una víctima de violencia, quien ante un ataque de su expareja logró defenderse y ejerció el derecho a la legítima defensa. Y precisamente por los estereotipos de género que tenemos, a veces creemos que la legítima defensa es un derecho exclusivo de los hombres, y nos causa mucho ruido entender cómo una mujer puede ejercer este derecho, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no pidió ayuda? Etcétera. Pero es precisamente porque esperamos que las mujeres reaccionen distinto. Y lo que hizo Rosa Emma es defender a ella misma y a sus hijos. Y bueno, ella lo único que hizo fue defenderse de este intento de homicidio. ¿Qué le inspira a seguir con estos trabajos? Sabemos que pues no solamente el premio que ya recibió de la ONU o de la Suprema Corte de Justicia, creo que usted ya una perspectiva ya de género con estos precedentes que se están sentando en el Estado. Sí, creo que también es importante que en otros estados en donde se está implementando el sistema de justicia puedan aprender de la experiencia de Chihuahua, aprender de estos casos, digamos, ejemplares, de estas prácticas judiciales, de las abogadas que participaron, de las víctimas, de los propios magistrados y magistradas que realizaron estas sentencias, y que se pueda replicar la argumentación jurídica y la perspectiva de género y la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, para que más mujeres puedan obtener justicia en otras partes, y que sirva como un ejemplo de que sí es posible llegar a obtener resoluciones a favor de las víctimas a pesar de todos los obstáculos. ¿Cuántos casos tiene usted de conocimiento que sucedan aquí en Chihuahua? ¿Cuántas resoluciones favorables o cuántos casos de violencia? ¿Cuántos casos de violencia? Bueno, mira, según las últimas estadísticas del INEGI, es la encuesta de Envire de 2011, se documentó que 18 millones de mujeres habían sido víctimas de violencia por parte de sus propias parejas. Esto significa que si no cambiamos la situación, 1 de cada 2 mujeres va a ser víctima de violencia por parte de sus propias parejas, y de estas 3 millones de mujeres acudieron a alguna instancia a solicitar ayuda, ya sea al Instituto de las Mujeres, a la Procuraduría,
etcétera. Esto estamos hablando a nivel nacional. Ahora bien, en su opinión, ¿son mejores los juicios orales dentro del nuevo sistema de justicia penal que la forma tradicional? Fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque esto también explico en el ensayo. Y una de las principales diferencias de los juicios, digamos, tradicionales que conocíamos es que quien representaba a la víctima era el Ministerio Público. Entonces, una persona, digamos, si yo soy víctima de violencia, yo dependía del Ministerio Público y el Ministerio Público era quien me representaba a mí y yo no tenía una participación activa, yo no podía hacer nada. En cambio, en los juicios orales, que están vigentes desde 2007 en el estado de Chihuahua, por primera vez las víctimas tienen derecho a participar activamente en los juicios. Y no solo las víctimas, sino también yo como víctima puedo tener a mi abogada de confianza, que se le llama acusadora coadyuvante. Y fue justamente estas mujeres víctimas de violencia que lograron, que tuvieron a sus abogadas coadyuvantes y que lograron revertir las sentencias. O sea, es decir, los juicios orales permiten inconformarse con el Ministerio Público. Si yo pienso que el Ministerio Público no está actuando de manera correcta, o si yo creo que se debe de solicitar al juez otra resolución, entonces yo puedo hacerlo directamente, y eso es algo que en los juicios tradicionales no se permite. Esa es una gran ventaja del sistema acusatorio. Laura, ¿cuáles deben ser las metas ahora de las abogadas chihuahuenses en su argumentación para seguir defendiendo a las mujeres? ¿Cuántas resoluciones han conseguido ya a favor de ellas para hacer justicia? Bueno, la documentación que yo hice fue de un grupo de abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM, que es una organización no gubernamental que me permitieron tener acceso a sus expedientes y a los videos, a las audiencias orales, y ellas tienen un récord de sentencias favorables. Aquí la cuestión sería que otras mujeres que no necesariamente llegan al CEDEM puedan tener estas resoluciones. O sea, ellas, digamos, el 98% de los casos los ganan, pero sabemos que hay muchísimas mujeres en todo el estado y en todo el país que no tienen la posibilidad de tener estas abogadas de confianza, estas acusadoras coadyuvantes que busquen justicia por ellas. Entonces, lo que quisiéramos es que se institucionalice y que las y los jueces puedan y comiencen a resolver con perspectiva de género y con base en tratados internacionales de derechos humanos, como lo hicieron estos magistrados chihuahuenses. Con respecto a la asociación que usted fundó denominada Mukira, ¿qué objetivos tiene? Bueno, justamente uno de los objetivos es mejorar el acceso a la justicia para las mujeres y documentar prácticas exitosas. Bueno, pues este ensayo de los casos donde las mujeres han sentado precedentes en los juicios orales en el Estado sería una muy buena propuesta, también pues para que sea llevado, no sé, algún cortometraje. ¿Se les ha presentado esta oportunidad de llevarlo, no sé, a este cortometraje, llevarlo a la pantalla chica, por decirlo así? Fíjate que yo creo que sí tiene mucho potencial, sobre todo por la cuestión de que ahora las audiencias, como ustedes saben, son orales, entonces hay mucho material en donde están ahí, el debate es en vivo y donde uno puede escuchar los argumentos del Ministerio Público, de la defensa, de los abogados, de las abogadas, de los jueces. Entonces el material, digamos, está ahí. Bueno, lo que faltaría es que alguien se animara como a hacer las entrevistas, ¿no? Y a enriquecerlo, a pulirlo, etcétera, para poder producir algo así. Pues muchas gracias, Laura Aragón, activista social, fundadora de la asociación Mukira, que es mujer en Tarahumara, y ha documentado este ensayo interesante, y además ha sido premiada ya y reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta pronto.